En el ejercicio 4.3 teníamos una ecuación del calor sin término de fuente. Nos daban dos condiciones Dirichlet, o sea, la temperatura en el extremo izquierdo 0, en el extremo derecho 100, el valor inicial de temperatura, difusividad, y nos pedían aplicar el método de líneas con el esquema numérico de Euler implícito, discretización 0,1, tanto en tiempo como en espacio. Y nos pedían dos cosas: la temperatura del punto X igual a 2 de la barra a lo largo de los 5 segundos de estudio en una gráfica, y también el máximo de la temperatura en ese punto en el intervalo 0,1. Pasamos a MATLAB y vamos a ejecutar el programa. Un repaso rápido del código en el que tenemos los extremos de la barra, el tiempo inicial y final, la difusividad, las condiciones en el contorno 0, 100, que en este caso eran Dirichlet, valor inicial, fuente de calor 0, discretización espacial con H01, aquí tenemos la matriz K tridiagonal de siempre, que no está modificada porque eran dos condiciones Dirichlet. El tamaño de paso temporal igual al espacial y el bucle de resolución en tiempos con el método de Euler implícito, ¿vale? Y con los añadidos que hacíamos al primer y último elemento del vector, en este caso en el tiempo I+1, que yo aquí he llamado G2. Sabéis que el nombre el que queráis. Bueno, se acaba el gráfico tridimensional porque siempre va bien verlo. Temperatura del punto X2. Para ese punto sacaba la fila que le correspondía y este era el vector donde estaban las temperaturas hasta el final de ese punto. Por tanto, las representaba frente al tiempo. Para sacar el máximo de temperaturas en 0,1, lo que yo he hecho, por ejemplo, es ver qué columna le corresponde al tiempo 1. La columna es col. Dentro de este vector de temperaturas, que son las temperaturas correspondientes al X2, tenemos que ver el máximo en ese vector solo desde el principio hasta la columna correspondiente al tiempo 1. Así que lo que estoy haciendo es aplicar la función max a la matriz solución en la fila que sé que es la del X2 y en las columnas. Recordar que aquí estoy en la posición columna y estoy seleccionando de la primera a la col, o sea, un trocito de esa fila de sol, justo el trocito que va del principio al elemento correspondiente al tiempo 1. Entonces, ese es el máximo de ese trozo. Si nos pidieran el máximo, el mínimo, cualquier otra cosa entre T1 y T3, pues habría que sacar la columna correspondiente a T1, col 1, por ejemplo, y la columna correspondiente a T3, col 2, por ejemplo. Y así sacaríamos el máximo. Bueno, después de este inciso, que ya era cuestión del problema que ya habíais entregado, pero que por dudas que me habíais preguntado, sé que la mayoría habíais visto pues la temperatura en T1, que sabíais que era la máxima, y ya está. Pues vamos a ejecutar el programa. En esta figura tridimensional, fijaros que se ve claramente, aquí estamos en el tiempo, y esta es la viga de 0 a 3. Entonces, si cortamos por planos así, estamos viendo la temperatura de la barra en diferentes instantes de tiempo. Fijaros que del valor inicial, y debido a esta escala, este valor inicial no es una recta, pero debido a la escala parece que sí, pues hay un movimiento de temperatura, un cambio bastante rápido, bastante brusco. Pero llega un momento, y un momento en este caso rápido, en el que la temperatura de la barra parece que no cambia según avanzamos en el tiempo y que tiende a ser una línea que va como de 0 a 100, ¿verdad?
Bueno, pues el caso estacionario es el que se corresponde con una variación de la temperatura de la barra respecto al tiempo que consideramos despreciable. Es decir, que según va pasando el tiempo ya no hay cambios. Ese es el caso estacionario. Y es el que nos piden analizar en el siguiente apartado. Y además nos piden que comparemos esa solución estacionaria, que la tenemos que calcular numéricamente, no nos la dan, o sea, hay que calcularla en este ejercicio, que la comparemos con la temperatura de la barra en T igual a 1, con nuestro caso que varía con el tiempo, en T igual a 1, en T igual a 3 y en T igual a 5. La tenemos que hacer una comparación de la solución que no depende del tiempo, ya cuando no hay modificaciones, con nuestra solución que vemos cómo depende del tiempo en 3 instantes, 1, 3 y 5. Bueno, vamos a guardar esos 3 instantes de temperaturas, porque después vamos a tener que relacionarlos y compararlos con la temperatura en el caso estacionario. Entonces, antes de pasar al caso estacionario, quiero guardar la temperatura de la barra en esos 3 instantes. Bueno, para que lo entendáis mejor, voy a sacar la matriz de solución para que la veáis numéricamente. Fijaros en la ventana de espacio de trabajo. Ahí están todas las variables que se han ido generando en la ejecución del programa. Tenemos aquí nuestra matriz solución. Vamos a hacer doble clic. Se nos abre una nueva ventana que es la de variables. Bueno, pues fijaros que esta matriz pues, está llena de numeritos. En cada fila será un X, en cada columna un tiempo. Si, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? Si esta fuera la columna correspondiente al tiempo igual a 1, pues ahí estarían las temperaturas de la barra en ese instante. Desde el X igual a A, que sería 0, hasta el X igual a B, que sería 100. Y ese vector de números es el que vamos a comparar con las temperaturas que tiene la barra cuando estamos en caso estacionario, cuando ya no hay cambios con el tiempo. Y lo mismo vamos a hacer con el T igual a 3, me invento por ejemplo que es este, y el T igual a 5, ¿vale? Me lo invento. Es decir, voy a buscar las 3 columnas que me interesan y guardar esos 3 vectores, porque los voy a necesitar después dibujar o comparar respecto a otro vector que va a ser la solución estacionaria. Pues vamos a ello. Sabemos sacar columnas correspondientes a un tiempo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo tenemos hecho. Lo voy a hacer otra vez para que lo tengáis aquí aparte. Y vamos a poner como comentario, extraemos las columnas correspondientes a T igual a 1, 3 y 5. Bueno, pues copio lo de arriba. Para TP1 tengo esta columna. Y lo que yo quiero sacar, que son los numeritos de esa columna, ese vector, lo voy a sacar a una variable nueva para que lo tenga ahí almacenado y cuando quiera, pues recogerlo y pintarlo o compararlo. Entonces voy a hacer una variable que se llame temperaturas T1. ¿Y a qué va a ser igual esa variable? A la columna col de la matriz solución, es decir, sol, todas las filas y la columna col. Ya tengo en temp T1 un vector columna con todas las temperaturas en todos los nodos de la barra en T igual a 1. Habría que repetir esto para el resto de tiempos. Para el tiempo 3, temperatura en T igual a 3, lo vamos a llamar así. Y para el tiempo 5,
temperatura para T5. Bueno, las variables que queremos guardar con datos distintos, por supuesto las damos nombres distintos. Si yo diera el mismo nombre aquí, estaría perdiendo el valor de arriba y así sucesivamente. Sin embargo, col la estoy empleando de forma auxiliar para conseguir esa columna que ya tengo guardada. Por eso la puedo volver a usar con el mismo nombre. Bueno, pues ya tenemos esos tres vectores, temp T1, temp T3 y temp T5. Y estamos preparados para el caso estacionario, que me dé lo que me dé. Después lo voy a comparar con esas tres columnas de valores. Os quería mostrar también, porque fijaros que esto lo estoy haciendo así, ¿vale? Pero imaginar que yo la comparación la quiero hacer con 50 instantes de tiempo. Esto no sería ya lógico, ¿no? Poner 50 veces estas líneas. Entonces os voy a mostrar, lo tengo aquí comentado, cómo hacer esto de una forma con un bucle, ¿vale? De una forma que consiga hacer lo mismo y que me da igual que haya 3 tiempos o 25. Lo haga en el mismo número de líneas. Bueno, pues lo voy a seguir dejando como comentario, pero quiero que lo veáis. Fijaros, voy a hacer un bucle en el que vamos a poner TP también para ponerlo igual que arriba. La variable TP va a pasar por cada uno de los valores que pongo entre corchetes. Es decir, primero va a valer 1, siguiente iteración 3 y siguiente 5, que son los valores que quiero para el tiempo. Para cada uno de estos TP saco la columna correspondiente y saco la solución en esa columna. Lo distinto aquí es donde lo guardo. Fijaros que cada una de estas cosas son columnas. Podría ir guardándolo en columnas de una nueva matriz y es la matriz que yo he llamado aquí comparar. Comparar dos puntos sí. En la columna I de la matriz comparar, que es nueva, meto la columna de la matriz solución que me interesa. Fijaros, I empieza en 1. Primer tiempo, hallo la columna y meto esa columna en la primera, I es 1, en la primera columna de la matriz comparar. Para la siguiente iteración quiero meterlo en la columna 2 y la siguiente la 3, por tanto la I se tiene que modificar. Ahí tenemos el I igual a I más 1, os lo pongo debajo, así lo veis mejor, que hace que tengamos ese bucle y podamos meter en cada columna cada vez una distinta, la siguiente a la anterior. Bueno, pues si comparamos las dos formas de hacerlo, el vector temp T1 sería como la columna 1 de la matriz comparar. El vector temp T3, la columna 2 de la matriz comparar. Y el vector temp T5, la columna 3 de la matriz comparar. Aquí lo tengo en 3 vectores sueltos y aquí lo tengo en una única matriz que, yendo a la columna que me interese, voy a poder comparar el tiempo que me interese. Fijaros que esto tiene pues mucha más flexibilidad. En cuanto yo cambio aquí los tiempos, pues ya me lo cambia. Si quiero poner más o menos, pues mi matriz comparar va a ser de más o menos columnas. Pero voy a tener todo guardado, extraído de la matriz solución, las columnas que me interesan. En el enunciado del ejercicio, vamos a fijarnos en el apartado C. Estos son los dos que no tenemos hechos. Como veis, nos están pidiendo la comparación de la temperatura de la barra en el caso estacionario y en el caso dependiente del tiempo, que es el transitorio. Nos piden esa comparación entre el estacionario y el tiempo en T1, T2 y T5 segundos. Yo lo que voy a hacer también es un gráfico entre todas estas funciones de X, de estas 3 más la estacionaria, esas 4 funciones. Veremos que algunas casi ni se aprecian porque parecen que están unas encima de otra, la diferencia es muy pequeña. Por eso lo mejor es hacer una diferencia en número. Vamos a sacar la diferencia máxima de temperatura entre el caso estacionario y T igual a 1, entre el caso estacionario y T igual a 2,
y entre el caso estacionario y t igual a 5. Y así vemos cómo nos vamos acercando más a ese caso estacionario. Yo en el código MATLAB había puesto T1, T3 y T5. Ahora me doy cuenta que es T1, T2 y T5. Lo cambiamos fácil, ¿no? Venga, pues vamos ahí. Y tanto aquí como aquí, en vez del T3, vamos a poner el T2. Vamos a hacer caso al enunciado. No vamos a ser rebeldes. Os dejo en las diapositivas el código que acabamos de hacer. Y continuamos con el segundo apartado, en el que ya nos dicen que nos metamos con el problema estacionario, que cuando ha transcurrido el tiempo suficiente la temperatura no sufre variación y por tanto la U sub t, la variación de la temperatura respecto al tiempo, es despreciable. Trabajando con nuestro problema de calor, pero haciendo que el U sub t sea despreciable y por tanto toda la variable independiente t también la podamos eliminar, nos va a quedar un problema de contorno equivalente. Fijaros, este es el problema que tenemos de calor. En el caso estacionario, U sub t es 0. Lo eliminamos. La variable independiente tiempo ya no va a existir. No vamos a depender del tiempo, así que lo quitamos en todos los sitios donde aparece. Y por tanto tampoco tiene sentido valor inicial en t igual a 0. Pasando todo esto a la derecha, nos queda este problema en el que hemos cambiado la notación de la derivada parcial con la derivada segunda, notación de función de una variable, ya que solo mi función u depende de x. Fijaros que esto es un problema de contorno, porque tenemos una ecuación diferencial del tipo tipo general que os aparece aquí, derivado segunda. Podríamos haber tenido algún término con derivada primera, multiplicado por una función de x, también con la función incógnita sin derivar. En este caso, esos dos términos tienen esas funciones igual a 0, luego no aparecen, y el término independiente también es igual a 0. Luego es una ecuación diferencial del tipo del que vemos en las ecuaciones de contorno. Adicionalmente tenemos la condición en los extremos de la barra, en 0 y 3, que en este caso son condiciones tipo Dirichlet. Bien, pues lo que nos queda es resolver ese problema de contorno. Eso nos va a hacer repasar un poquito lo que habíamos visto en la primera parte del curso. Pasamos ya a la notación con i, para que lo veáis más similar al caso general que tenéis en este cuadro de la izquierda. Como os he dicho, no tenemos ni la función a1 ni la función a0. Nos va a quedar más sencillo el desarrollo. ¿Qué datos del problema tenemos en este caso? Pues la función g, que es una función de x. Debe entrar un vector y devolver un vector. Los extremos de la barra. ¿Y cuáles son las condiciones en los extremos? Todos esos son los datos del problema y los vamos a introducir en el ordenador. Os dejo aquí arriba los datos que tenemos que introducir. Los extremos A y B, 0, 3, pues perfectamente los tenemos ya escritos en la parte inicial de nuestro programa. La condición en A y la condición en B, lo que teníamos eran funciones del tiempo. En nuestro caso ya no son funciones del tiempo, son escalares, así que no me sirve trabajar con este CA y este CB. Tienen que ser dos variables escalares. Además, la función de término independiente, que aquí la teníamos como g, es una función que depende solo de x, en nuestro caso. Luego esta función definida como dos variables de entrada, aunque lo que retorna sea 0 por x, que sí me interesa, pero la entrada de dos variables no la puedo utilizar. Así que tendría que definir nuevamente las dos condiciones
y la función g. Nos vamos a la parte de abajo del problema, según lo teníamos, y a partir de aquí vamos a trabajar con el problema estacionario. Voy a poner como comentario que los extremos ya los tenemos, luego no hay que definirlo de nuevo. Si ponéis de nuevo a igual a 0 y b igual a 3, no da ningún problema, pero estáis reformulando dos variables que ya existen con esos valores además. La condición en A es un escalar, vale 0. No voy a poner CA porque ya hay una función arriba que se llama CA. Entonces vamos a poner otro nombre. Yo he puesto CA contorno. Y lo mismo con CB. CB contorno. Los dos escalares que me indican la temperatura en los extremos de esa barra. La función de término independiente es una función que depende de X. Tiene que entrar un vector X y salir algo de ese tamaño. En este caso igual a 0. Ya sabemos cómo ponerlo. 0 por X. El siguiente paso para resolver un problema de contorno es dividir la barra en una serie de subintervalos, es decir, discretizar el intervalo y aplicar la ecuación diferencial. En el ordenador vamos a elegir el mismo tamaño de paso, además me lo dicen en el enunciado h0.1, para así poder comparar los vectores que me salen en el caso estacionario y en el caso dependiente del tiempo. Como el h es el mismo y con ese h tenemos que dividir el intervalo que va de A a B, que también es el mismo, y generar un vector X. Y a través de ese vector X pues podemos calcular cuántos subintervalos tenemos, que va en función de H. Todos estos datos ya los tenemos en nuestro problema. En nuestro problema teníamos nuestro h0.1, calculábamos la n, calculábamos el vector X con todos esos nodos y lo transponíamos. Luego esto es exactamente lo que yo necesito, porque en mi problema de contorno tengo el espacio y es el tiempo el que no tengo, pero el espacio me sirve exactamente igual. Así que en la parte de abajo del problema vamos a poner simplemente como comentario que ya tenemos h, x y n. Continuamos con un desarrollo analítico, porque hay que desarrollar el método numérico que empleamos en problemas de contorno, que es el método de diferencias finitas, que es muy similar a la primera parte del método de líneas. Lo vamos a aplicar para que veáis las matrices que van a aparecer y con ello esas matrices las meteremos en el programa. Para aplicarlo, pues vamos a inventarnos un tamaño de paso grande para que no nos salgan muchos puntos y ver el sistema que obtenemos. En este caso después no voy a aplicar el valor de h que tenga, o sea, me va a servir esta discretización para yo ver simplemente las matrices y meterlas en el programa. Bueno, pues entre A y B, fijaros que he cogido 5 subintervalos, podríais haber cogido otro número, y tengo por tanto 6 puntos, n más 1 puntos. ¿Cuáles serían las incógnitas cuando nosotros hemos dividido la barra en esos puntos? Significa que lo que quiero saber es la solución de esta ecuación diferencial en esos puntos, es decir, lo que vale la y en x0, en x1 hasta en x5. O sea, mis incógnitas son 6, de y0 a y5. El primer paso es aplicar la ecuación diferencial en los nodos interiores. Es una ecuación muy sencilla, derivada segunda en x1 será igual a la función g en x1. La función g, que la tenemos que definir con un nombre distinto, pues aquí la he expresado como g cont. El siguiente paso es aproximar la derivada. Fijaros que es lo mismo que hemos hecho después en los problemas de calor que tenéis más cercanos, pero que si miráis hacia atrás, en los de contorno, lo hacíamos igualmente.
La derivada segunda, que es la que tenemos aquí, en este problema solo, la aproximamos por la fórmula ya conocida y directamente, metiendo esa aproximación, nos queda este sistema. Tenemos 4 ecuaciones, hay 6 nodos, 6 incógnitas. Nos falta añadir las ecuaciones en el contorno. I sub 0 es la condición en A, en este caso vale 0. E I sub 5 es la condición en B, que en este caso vale 100. Bueno, lo que tenemos es ya un sistema en el que hay 6 incógnitas de I0 a I5, esas son mis incógnitas, y 6 ecuaciones. En los problemas de contorno, las ecuaciones que añadimos por la condición de contorno pueden convivir perfectamente en el sistema con las otras, porque son ecuaciones que trabajan con el I sub 0 o I sub 5 o los I sub lo que sea que salga, y las otras ecuaciones también son I sub algo más I sub algo, es decir, todas van en función de las incógnitas I sub I. En el caso de calor, lo que aparecía aquí y las ecuaciones que tenían no eran compatibles, porque las ecuaciones de los nodos interiores tenían la U sub t, la derivada respecto al tiempo, y en las del contorno eso no aparecía. Como muchos eran Neumann, aparecía U sub x, no U sub t. Por eso siempre en el caso de calor, y también pasará en ondas, vamos a meter estas ecuaciones de los extremos dentro de las otras, para que me salga un sistema en el que todas las ecuaciones sean compatibles entre sí para hacerlo de forma matricial. En contorno, estas son ya compatibles, luego se puede elegir meter dentro de las otras o dejarlas como una ecuación más. Lo que yo suelo hacer es dejarlas, porque me parece que esa opción es más sencilla para trabajar después con otro tipo de condiciones de igual manera, con las condiciones Neumann o Robin. En todas, en contorno, yo voy a dejar las ecuaciones donde están. Por tanto, el sistema que me va a salir va a ser de n más 1 ecuaciones, tantas ecuaciones como nodos. Este es el sistema entonces con el que voy a trabajar. El vector Y mayúscula es el vector de incógnitas, que es lo que yo quiero resolver. Este es mi objetivo, resolver y obtener la solución de ese vector. El vector G es todo lo que aparece a la derecha del igual. Os lo he trasladado aquí. Y la matriz K, pues fijaros que lo de la izquierda del igual tiene que ser K por I. Si miramos la segunda ecuación, que es la que os he incluido aquí en forma matricial, tenemos 1 entre h cuadrado y menos 1, coeficiente de I0, 2 y menos 1, y los demás 0. Y en la tercera ecuación tengo 0 como coeficiente de I0, menos 1, 2, menos 1. Si seguimos trasladando matricialmente el resto de ecuaciones, vemos que obtenemos esa matriz tridiagonal que veíamos siempre en este tipo de problemas, y esa matriz tridiagonal tiene cosas cambiadas en la primera y en la última fila, porque si no aquí tendría un 2 y un menos 1, y aquí tendría un 2 y aquí un menos 1. Bueno, pues hay que meter en nuestro ordenador esta matriz y este vector y después simplemente resolver el sistema K por I igual a G con el operador división izquierda, que ya sabéis que es más ágil computacionalmente que la inversa. ¿Cómo metemos este vector G? No vamos a emplear el mismo nombre que tenemos en el caso de dependencia del tiempo, porque es un vector distinto, así que habrá que darle un nombre un poquito distinto. GC, por ejemplo. Pues el vector GC va a ser nuestra función G del problema de contorno aplicada al vector X, desde X0 a X5, la podemos aplicar,
pero después habrá que modificar el primer y último elemento porque, claro, este primero no es G con X0, sino es CA, y el último igual. Así que, ¿qué podemos hacer? Aplicar la función G de nuestro problema de contorno a todo el vector X y después el primer elemento de este vector lo cambio por la condición en A del contorno y el último por la condición en B del contorno. La matriz K la vamos a crear tridiagonal. En primer lugar, podéis copiar la creación de la matriz K del caso de calor. Tener en cuenta que esta matriz K, como va a ser distinta, vamos a emplear otro nombre, KC, por ejemplo, y que en la creación de esas tres diagonales lo que se modifica es el tamaño, porque en este problema de contorno usamos todas las ecuaciones, así que nuestro sistema es de n más 1. Hay 2 unidades más en el tamaño. En vez de n menos 1, n más 1. En vez de n menos 2 es n. La columna de arriba, la diagonal de arriba y la de abajo tiene n datos. Y aquí en vez de n menos 2 es n igualmente. Y ahora hay que cambiar los dos valores que no están bien, porque aquí no tiene que ser un 2 sino un 1, y aquí no tiene que ser un menos 1 sino un 0. O sea, habría que cambiar el primer elemento de la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, y el último, fila nth, columna nth y columna nth menos 1. Pues hacemos una asignación de cambio de esos valores y con eso ya tendríamos la matriz de nuestro sistema para resolver el caso estacionario. Habría que aplicar simplemente la resolución con el operador backslash, división izquierda, matriz de coeficientes, vector de términos independientes. Entonces el vector GC aplica la función gcont que tenemos aquí al vector X y en el primer elemento lo que hacemos es meterle directamente lo que vale la condición en A, en este problema de contorno, y en su último elemento lo que vale la condición en B. Lo mismo con la matriz K del sistema. Vamos a coger el desarrollo de la tridiagonal K. Nos vamos aquí, lo cogemos. Cuidado con ahora los cambios, no se nos olviden cosas. KC, en la matriz, como la voy a llamar. Tenemos 2 unidades más, nuestro sistema ya es completo. N más 1, N y N. Y cambiamos los elementos que hemos dicho. Tenemos nuestra matriz del sistema, que es KC, y nuestro vector de términos independientes del sistema, que es GC. Vamos a resolver el sistema. Por ejemplo, vector que va a contener la solución en cada nodo de ese problema de contorno. Y igual, matriz del sistema, división izquierda, vector del sistema. Y ya tendríamos la solución. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, lo que nos piden en ese segundo apartado es que digamos cuál es la temperatura del punto de la barra situado en x igual a 2. Aquí ya olvidamos el tiempo. Estos problemas de contorno nos dan una solución ya de un problema estacionario, cuando ya no hay dependencia del tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber buscar en el vector y la posición donde está x igual a 2.
Pues vamos a buscar esa posición. El punto xp igual a 2. Su posición será, tengo que empezar en A y llegar a xp, luego voy a moverme xp menos A unidades, me muevo dando saltitos de H, por si acaso hay algún decimal por ahí que no me interesa, redondeo, ya que la posición tiene que ser un número entero, y la posición siempre es 1 más que el número de saltos que he dado, que es lo que me da esta división. Bueno, pues ya tengo la posición, y el valor que me piden es el valor de i en esa posición. Eso es lo que me piden. Vamos a sacarlo con f'F. La temperatura en x igual. Y aquí le vamos a meter el formato porque quiero que salga el valor de xp. Porcentaje, os recuerdo, .2f significaba que lo sacaba pero con 2 decimales para que no me saque los 6. Y aquí quiero que salga el valor de la temperatura. Aquí le voy a dejar sus 6 decimales, salto de línea, cierro comilla y después de la coma las dos variables que estoy mandando escribir. La primera es xp y la segunda el valor de la temperatura, que hemos dicho que está en i pos. Ejecutamos este programa y de momento lo nuevo que hemos hecho, que es resolver todo el problema de contorno, pero lo que vamos a ver en pantalla es simplemente el dato de la temperatura en x igual a 2. Las gráficas que me salen son las anteriores. Luego aquí tenemos que es 66.6 periodo. Lo siguiente que nos piden, ya en el apartado C, es comparar este vector i, ¿vale? Que si veis aquí vamos a ir al espacio de trabajo, el vector i me da la temperatura, en ese caso estacionario, ¿vale? Es un vector, aquí vemos de 31 elementos y esa es la temperatura. Luego esto lo podemos representar frente a x. X son los diferentes puntos, los diferentes nodos que estamos haciendo del H0,1. ¿Vale? Podríamos representar eso. Y podríamos compararlo con los mismos vectores que os enseñé antes, que tenemos guardados por aquí arriba, con la temperatura de T1, la temperatura de T2 y la temperatura de T5, que como os dije era mucho más ágil hacerlo con el bucle. Lo tendríamos en comparar 1, comparar 2 y comparar 3, columnas 1, 2 y 3. Bueno, pues vamos a hacer ese gráfico que compare la solución estacionaria con la solución en los 3 tiempos que me dicen. Vamos a abrir una ventana nueva de figura y lo primero que vamos a hacer es dibujar la solución estacionaria, es decir, este vector y frente al vector x de los nodos. Como vamos a meter más figuras dentro de esta misma ventana de figura, vamos a meter Holon y Holov. Recordar que cuando poníamos algo así entrecomillado detrás, estábamos indicando tipo de línea de dibujo o colores. Estoy marcando el tipo de línea para que me la haga con circulitos y rayas. ¿Veréis por qué? Porque el caso de t igual a 5 se confunde con el caso estacionario. Ya está tan cerca que a nuestra escala de dibujo lo vemos uno encima de otro y así podemos distinguir los dos que están por ahí. Si a este, por ejemplo, le damos otra forma de la línea, veremos por lo menos los circulitos. ¿Qué tenemos que añadir? El dibujo de los 3 vectores que habíamos seleccionado antes. El plot del temp T1,
frente a X. Lo mismo con el temp T2 y el temp T5. Cerramos el mantenimiento de la ventana de dibujo y tenemos 4 gráficos que sería bueno que nos los metieran una leyenda para distinguir. El primero es el estacionario, siguiente T1, T2 y T5. Vamos a ejecutar el programa. Esta es la figura. Vamos a apartar la leyenda para observarla mejor. En rojo, tiempo 1. Está por aquí la curva. Está alejada del resto. En tiempo 2, en amarillo, pues ya la tenemos más pegada a las otras. Y en tiempo 5 es en morado y en azul con circulito y rayita el estacionario. Como os decía, pues aquí está todo uno encima de otro, pero gracias a esa forma de dibujar podemos distinguirlos. Cuando queráis hacer zoom, podéis poner la lupita y arrastrar el ratón haciendo como una ventana y se va viendo más cerca. Vamos a intentar ver la diferencia entre las dos. Están muy pegadas. Tiene que haber una diferencia como de centésimas o milésimas. Aquí ya la vemos y fijaros la escala. Para ver claramente esa diferencia, ¿qué hacemos? Pues sacamos los números. Entonces hay que sacar el máximo de la diferencia entre el estacionario y temp 1. O sea, esos dos vectores los restamos, le metemos el valor absoluto para que todas esas diferencias estén en positivo y aplicamos el máximo. Lo mismo con el 2 y con el 5. Empezamos con el primero, diferencia máxima entre el caso estacionario y la temperatura en T igual a 1. Restamos los dos vectores, aplicamos el valor absoluto a esa diferencia y cogemos el máximo de todos esos valores absolutos. He llamado max T1 a ese máximo de temperatura. Repetimos lo mismo con el segundo y el tercero. Podéis sacar un F'F o podemos quitar el punto y coma y ver las tres diferencias. Cuando nos salga esto de aquí con el señalado y subrayado en rojo, a él es que le gusta al programa que terminemos todas esas sentencias ejecutables en punto y coma. Fijaros que cuando pongo el punto y coma se quita. Y que escribamos con el F'F o con otro de las funciones de dibujo. ¿Vale? O sea que no tengáis problema en esto de pensar que son errores, sino son cosas que nos recomienda hacer. Bueno, pues si ejecutamos el programa de nuevo, vamos a tener esos tres datos numéricos. Aquí tenemos que en t igual a 1 todavía hay una diferencia de casi 10 grados. Se rebaja a 1,33 en t igual a 2 y en t igual a 5 ya estamos del orden del 10 a la menos 3. Bien, recordáis que habíamos hecho otra manera aquí, en esta parte, de conseguir las tres columnas que me interesaban de soluciones. Y voy a coger esta parte, la voy a meter abajo, para que veáis cómo trabajando con los bucles, tenéis que acostumbraros y hacerlo mejor con los bucles, podemos reducir bastante lo que nos ocupa el programa. Bueno, pues una vez obtenida la solución estacionaria, podríamos directamente hacer todo a la vez. Aquí teníamos los tiempos por los que queríamos pasar, podríamos añadir todos los que quisiéramos. Podemos coger la columna correspondiente al tiempo en cuestión, la sol col es lo que me interesa,
Y ni siquiera tendría por qué meterlo por aquí, en una matriz cuya columna fuera esa. Podría hacer la diferencia, dibujar y hacerlo todo en el bucle. Entonces vamos a ver el gráfico. Yo tendría que sacar el gráfico de sol-col frente a x. Plot x, sol-col. Fijaros que lo va a hacer para TP1, TP2 y TP5. Vamos a poner aquí el figure, el bold on, y vamos a meter el gráfico del caso estacionario. Que va antes del resto. Adicionalmente podríamos hacer también la diferencia entre este sol-col y el vector y. Máximo del valor absoluto de I menos sol col. Fijaros que al cerrar paréntesis me marca con el que está emparejado, y ese máximo lo podemos llamar valor, y vamos también a escribir un fprintf para que me salga una frase en pantalla con el máximo de la diferencia relativo a cada instante. La diferencia máxima en el tiempo igual, el formato que voy a poner aquí también va a ser con 2 decimales, para el tiempo me sobra, es, y con 6 decimales la propia temperatura. ¿Qué variable está el tiempo? La diferencia máxima en t igual. ¿Qué variable está? Pues es TP, ¿no? La que vale primero 1, después 2 y después 5. TP. ¿Y dónde está la diferencia máxima? En valor. Cambiaríamos la apertura por el cierre de la ventana y vamos a copiar la leyenda que nos sirve la anterior. Vale, vamos a ejecutar el programa. Tenemos 2 veces lo mismo, ¿vale? O sea, no es que tengáis que poner todo. Os estoy diciendo una manera de ponerlo de forma más elegante, más comprimida, todo lo anterior. Esto que llevamos aquí, de la 136 a la 146, estas 11 líneas, vienen a sustituir las líneas de esta segunda parte que tenemos aquí, donde calculábamos el dibujo y el máximo, más las que extraían las columnas correspondientes. ¿De acuerdo? Pues ejecutamos el programa. Y nos va a salir la figura 2 veces, una por la forma primera y otra por la forma segunda de hacerlo, exactamente iguales. Y en la ventana de comandos nos aparece esa diferencia máxima en los diferentes instantes. Además, con una frase, con solo ponerla una vez en el bucle, pues conseguimos que se repita.